Hola a todos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera de las dos cápsulas que componen el taller Trabajo Comunitario Construyendo Espacios de Inclusión. Me presento, yo soy Victoria Lagos, formo parte de Foco Migrante desde hace algunos años y actualmente estoy trabajando en el área administrativa y en la postulación a fondos concursables. Y también en esta oportunidad seré la facilitadora de las cápsulas que componen este curso, que son dos. Primero que todo, el objetivo de este taller es mostrar el trabajo que nosotros realizamos con el fin de poder replicar proyectos parecidos en otros territorios, ya sea con población migrante o con otra población objetivo. Y para graficar y explicar de mejor manera lo que veremos hoy, voy a compartir mi pantalla para poder mostrar una presentación. Bueno, para poder cumplir los objetivos de nuestro taller, primero vamos a contextualizar los ciclos de talleres que estamos realizando con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud, desde ahora INJUV. Luego vamos a explicar cómo funciona el proyecto de Foco Migrante para después hablar sobre los ejes transversales que atraviesan nuestro trabajo y que constituyen una base ética que nosotros consideramos mínima para el trabajo con un otro. Bueno, entonces vamos por el primer punto. La INJUV, o Instituto Nacional de la Juventud, es un servicio público que es descentralizado y es un organismo técnico a la vez encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y coordinación de políticas relativas a asuntos juveniles, comprendiendo las edades entre 15 y 29 años, correspondiéndole, entre otras funciones, estimular el conocimiento y la participación de los jóvenes, promoviendo estudios, trabajos, campañas y otras iniciativas similares. Para esto, la INJUV tiene una vinculación con el medio, o sea, con todos los jóvenes del país. Esta vinculación con el medio se relaciona con los concursos públicos que realizan también, a los que puede postular cualquier civil y organización de la sociedad civil que cumpla con las bases. Por lo tanto, ustedes, si después en algún futuro cercano quieren realizar algún proyecto, pueden postular tanto a este como a otros fondos públicos y privados. Bueno, entre estos concursos públicos existe el concurso que se llama Acción Joven Voluntariado, que busca fortalecer las organizaciones juveniles a través del fomento del voluntariado, incentivando la participación y formación de jóvenes como agentes de cambio para la ejecución de proyectos que generen un alto impacto social. En este contexto es que entra el proyecto de Foco Migrante presentado por el Laboratorio de Cambio Social. Lo que se busca con este proyecto es que a través del desarrollo y la ejecución de las 3 líneas de intervención en las que trabaja Foco, que actualmente son la mecánica comunitaria, educar para convivir y fomento del ciclismo infantil, se logren traspasar los conocimientos y herramientas necesarias que permitan replicar un proyecto parecido en otros territorios. Todo esto a través del voluntariado. Si bien en un principio estas actividades se iban a realizar con las mismas instrucciones, pero de manera presencial y con la participación de ustedes en los cursos de ciclismo urbano y actividades que se realizan cada mes, no se pudo por el contexto pandémico y se tuvo que transformar toda la metodología a estas cápsulas, los conversatorios y los talleres que vamos a estar realizando y que han estado viendo este último tiempo. La razón de todo esto es porque encontramos que tiene una relevancia muy grande el aprender haciendo y trabajar bajo esa lógica en las distintas líneas de intervención que tenemos y que ustedes puedan desarrollar. El motivo de esto es aprender en la práctica e interiorizar la lógica del enseñar sin quitar la herramienta de la mano, llevándolo a todo ámbito de la intervención, trabajo, vida y por lo tanto también a sus futuros proyectos comunitarios. Pero esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un espacio así? ¿Cómo se crea? Para esto vamos a tomar como ejemplo nuestra experiencia como grupo y organización. Y vamos a explicar cómo funciona el proyecto de Foco Migrante. Bueno,
Foco Migrante es una corporación sin fines de lucro que surgió a mediados del 2016 por un grupo de amigues con variados intereses y profesiones a los que les unía el gusto por la bicicleta y a la vez les preocupaba la situación de los migrantes económicos que llegaban a Chile en una situación muy precaria que se veía agravada por las faltas de políticas migratorias que se hicieran cargo de este tema. Bueno, con el paso del tiempo, la organización ha ido variando en integrantes y a la vez se ha ido complejizando en su funcionamiento, aunque siempre ha mantenido las motivaciones originales del proyecto. Actualmente somos 6 los integrantes que trabajamos en la organización de manera constante, que podríamos ser considerados en términos comunitarios como el grupo motor de la organización, que somos los miembros activos que trabajamos de manera continuada en el proyecto y definimos las líneas de acción de acuerdo a lo que vemos en la comunidad y lo que se necesita. Entonces, Foco Migrante se ha desarrollado bajo el alero del Laboratorio de Cambio Social, trabajando con ellos, y aparte forma parte del colectivo Muévete, que es una organización conformada por personas de la sociedad civil y por agrupaciones pro movilidad sustentables que buscan trabajar por ciudades a escala más humana, por lo tanto más amables y más justas, y por tanto a la vez sostenibles, a través del fomento de la cultura en educación vial, buscando un cambio de paradigma en el espacio público. Esto quiere decir un cambio en la forma en la que éste se percibe. Como actividad principal, Foco reúne bicicletas abandonadas, las que luego son restauradas y redistribuidas a personas que por su condición de migrantes se encuentran alejados o desconectados de sus comunidades y trabajos, viendo dificultad en su desplazamiento y acceso a las posibilidades que da la ciudad. Esto se articula con los ejes de mecánica y educación, los que se relacionan de manera constante con el espacio comunitario en las actividades que se llevan a cabo. La organización, en cuanto a su orgánico funcionamiento, divide el trabajo por departamentos: comunicación, administración, mecánica, educación, contabilidad y lo comunitario. Y todo se articula por medio de una asamblea de carácter mensual en la que se discuten los temas a seguir. Entonces, ¿cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Las donaciones. Todas las bicicletas que llegan a Foco son donadas, ya sea por recambio o desuso. En Chile hay muchas bicicletas que se encuentran tiradas en los patios en desuso y aparte se importan muchas bicicletas. Por lo tanto, el universo de bicicletas a reutilizar crece cada día. Y como Foco constituimos una plataforma donde estas se reparan y se pueden redistribuir. Para realizar las donaciones se pide llenar un formulario de contacto en el que se debe indicar el tipo de donación, ya sea componentes de bici o simplemente una bicicleta entera. Luego se dan las opciones para coordinar la entrega, que pueden ser una donación directa en el taller en Santiago Centro o coordinar un retiro a domicilio con la cooperativa de bici mensajería Pantera Courier. Una vez en el taller mecánico, se reciben las donaciones y se realiza el proceso de restauración. El trabajo empieza por una revisión y selección de las donaciones, separando el material y los componentes que se puedan rescatar, e intentando reutilizar lo que no es útil ni seguro para rearmar una bici en la fabricación de muebles o esculturas. Se realiza un desarme, limpieza, rearmado y mantención de las bicis. Todo esto bajo la supervisión del mecánico de Foco, que también es socio de la corporación. Aquí podemos ver una imagen de un día del taller, del trabajo comunitario que se realiza. Esto es obviamente antes de la pandemia, ahí nadie estaba con mascarilla. Todo esto se entrecruza con lo comunitario, que es una instancia en la que el taller se abría para beneficiarias y quienes desearan aprender mecánica en ya sea una bici propia o reparando las que eran utilizadas en los cursos de ciclismo, ya sea de la escuelita en el Liceo Cervantes, o las que posteriormente serían donadas a beneficiarios.
El aprendizaje de mecánica, además de generar autonomía, sirve como excusa para crear una instancia de intercambio y aprendizaje mutuo, en donde se podía compartir y formar redes. Es importante destacar que este aprendizaje no es solamente de las personas que se llevan o aprenden a arreglar una bicicleta, que se llevan ese aprendizaje, sino que también es una cosa mutua, porque uno aprende de los conocimientos y de las cosas que ellos tienen que enseñar. Distintas palabras, vivencias, cultura. Aquí podemos ver la variedad de personas que participan en los talleres que se dan. Y respecto al área educacional, la Escuela de Ciclismo Urbano para Adultos nace luego de unos primeros años de funcionamiento, al constatar que existía la necesidad de que los beneficiarios se familiarizaran con la bicicleta en cuanto a máquina y su uso como medio de transporte. Esto teniendo en cuenta los miedos de quien empieza a transitar en bicicleta, que son naturales, y aparte las particularidades que enfrentan los migrantes en esas circunstancias, porque tienen ya sea un desconocimiento de la cultura vial o una dificultad de orientación, entre otros. Y esas cosas se transforman en un desincentivo a utilizar la bici a pesar de ya contar con una. Por lo tanto, se empezó a dictar este curso de manera obligatoria, de una forma también de proteger a los beneficiarios de algún accidente y también de ser responsables, porque habíamos visto a muchas personas manejar de manera muy irresponsablemente y se veía la necesidad de impartir más educación vial, sobre todo si estábamos entregando una bicicleta. Aquí podemos ver una de las promociones de nuestro curso de ciclismo urbano. Creo que esta fue el verano pasado. Y a la vez también existe la Escuelita de Ciclismo Infantil, que esta surgió en un principio casi de foco, que en el Liceo Miguel Cervantes Saavedra, que es en Santiago Centro, y en donde podemos ocupar una sección del colegio como taller a cambio de dictar clases de ciclismo urbano y educación vial para niños de primer y segundo ciclo básico. Estas clases incluyen autocuidado y seguridad, educación vial en la bicicleta, señalética y señalización, uso de ciclovías y ciclobandas junto a la práctica del aprendido en un circuito vial. Aquí, a través de la bicicleta, se diseñan juegos que incentivan el desarrollo de habilidades sociales que puedan ayudar a contribuir en la formación de personas integrales, sanas, con capacidades para desenvolverse con sus pares. Por lo tanto, se considera la bicicleta como una herramienta de cambio personal y colectivo que permite el tránsito de manera amigable y respetuosa con el medio ambiente y la sociedad. Y aquí también podemos ver una foto de niños del liceo que están en el curso de ciclismo infantil. Por otro lado, ¿por qué hacemos estas intervenciones? ¿Cuál es la razón? Primero que todo, hay que tener en cuenta que la movilidad urbana es algo que atraviesa la vida de cualquier persona que habite una ciudad. Sobre todo en Santiago, esto toma relevancia porque contamos con un sistema de transporte público que se encuentra en constante crisis. Es caro respecto al valor del sueldo mínimo, se observa poca fluidez en los traslados y los tiempos de viaje, por eso mismo, son muy largos. Esto es posible de entender por la configuración que tiene la ciudad de Santiago, que a la vez se explica por la erradicación que hubo en los años 80 de los pobres hacia la periferia, por medio del traslado de campamentos del sector oriente hacia las afueras de la capital, a conjuntos de viviendas sociales que no estaban muy bien equipados, ni con servicios sociales, ni con el comercio, ni la conectividad necesarias. Esto se explica por el costo del suelo urbano, que en el centro oriente es más caro, y en la lógica mercantil hizo privilegiar
la ubicación periférica a la vez de la cantidad por sobre la calidad en cuanto a lo que se refiere a viviendas sociales, influyendo fuertemente en la consolidación de las ciudades dormitorios de la capital, lo que significa que hay ciudades como puede ser Maipú, tal vez Puente Alto, en donde mucha gente vive, pero no necesariamente trabaja en esas comunas, sino que se deben trasladar al centro oriente de la capital, que de hecho se ha transformado en un polo financiero que concentra gran parte de los viajes diarios de la capital hacia esos lugares, lo que se ha podido poner en evidencia ahora en este contexto de pandemia y las dificultades de movilidad. La configuración de la ciudad, a su vez, también se puede entender porque se ha invertido más que nada en facilitar el tránsito vehicular privado en desmedro de otros medios de transporte. Estudios recientes realizados, por ejemplo, por Ignacio Tiznado en CEDEUS, muestra que la inversión pública en transporte entre el 2010 y el 2016 se centró de manera principal en el metro y autopistas urbanas, dejando relegados los modos activos como la caminata y la bicicleta a menos de un 3% de inversión. Y con respecto a los buses, esa inversión es comparativamente menor a la del metro, a pesar de que el total de los viajes de transporte público, el 78% de ellos tiene una etapa al menos en buses. Otro aspecto que es muy importante visibilizar es que existe una brecha de género en movilidad, pues socioculturalmente la mujer se ha dedicado a las labores de cuidado, pasando más tiempo en roles reproductivos que los hombres, y por eso mismo teniendo más viajes, como ir a buscar a los hijes, ir al negocio o ir a hacer diligencias, pero también esto, al tener una cadena de actividades mucho más compleja, tienen tramos más cortos. Eso hace que la accesibilidad en tiempo y espacio de la mujer sea más restrictiva y a la vez tenga que cumplir una doble jornada laboral dentro y fuera de la casa. Para poder cumplir con esto, generalmente el empleo queda más cerca de la casa que de los hombres y al tener aparte las mujeres un horario laboral más breve, deben hacer malabares para acomodar el trabajo y los roles. Esta brecha de género, aparte de expresarse en aspectos como la cantidad de viajes o la cercanía de los mismos, se traduce también en el modo en que se hace el viaje, que generalmente es caminando o en transporte público, y en los horarios en que se elige hacer ese viaje. Porque, por ejemplo, una mujer que trabaja, pero tiene que ir a dejar a su hija en coche, va a optar por ojalá no hacerlo en un horario punta porque se va a ver impedida por una limitación de espacio y de cuidado. No está de más acotar que la brecha de género también se puede ver expresa en el ciclismo, porque hay muchas menos ciclistas urbanas y de competición que hombres. Y eso mismo también hemos tratado de cambiar en foco haciendo algunos talleres para disidencias o solo mujeres. Por otro lado, también podemos ver que el costo de la vida en Chile es bastante alto en relación al sueldo mínimo, lo que le causa problemas a la población en general y en especial a los migrantes que llegan y cuentan con pocas redes de apoyo y necesitan establecerse. A todos estos motivos, que en el fondo se transforman en motivaciones, se suman a la vez las dificultades propias que implica un proceso migratorio para alguien que empieza una nueva vida en un nuevo país. Y además las dificultades propias que implica habitar en una ciudad donde la desigualdad socioeconómica se expresa en términos espaciales. Esto, ¿cómo lo podemos ver? Es simplemente mirar Santiago. Podemos ver que una parte tiene condiciones de accesibilidad y de paisajismo y de planificación urbana muy distintas a las de otras partes de la ciudad. Entonces hay una diferencia socioeconómica evidente. Entonces, nos vamos a la última parte de lo que veremos hoy,
que tiene que ver con los ejes transversales que atraviesan toda la intervención comunitaria y que consideramos que debe atravesar cualquier intervención comunitaria. En este caso, nos vamos a referir a los derechos humanos, qué son y su importancia. Y la próxima semana vamos a tratar dos temas un poquito más largos, pero igual de importantes, que son el colonialismo y su implicancia en América Latina y en el sistema que vivimos actualmente. Y muy ligado a eso va también el tema de la interculturalidad y su importancia para evitar todos los problemas causados por esta visión más colonialista. Y a la vez vamos a ver otro tema muy importante que tiene que ver con todo lo comunitario, que es la importancia que tienen las intervenciones a nivel local. Y eso lo vamos a ligar también con el tema de la migración, porque ese es el tema que tratamos nosotros. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Estos son los derechos adquiridos solo por existir. Por tanto, son inherentes y inalienables, o sea, no se pueden conceder ni tampoco quitar. Diversos debates a través de la historia y sus condiciones históricas particulares crearon las condiciones para que estos pudieran surgir. Corporación Humanas, una organización pro fomento y promoción de los derechos humanos, los define, por tanto, como los derechos humanos, como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y el trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Su surgimiento, por tanto, tiene que ver con expectativas que son consensuadas por la sociedad y se pueden ver dos corrientes en su surgimiento o formas de verlo en realidad. El primero es como si fuera un mecanismo interno de cada país de control, donde cada uno por medio de sus constituciones le pone límites al poder del Estado, y eso hace que se consagren ciertos derechos mínimos. Por ejemplo, el derecho a vientre de O'Higgins, que daba libertad a todos los hijos de mujeres esclavas. Esto da cuenta de una evolución en la humanidad. Por tanto, esta forma de ver el surgimiento de los derechos humanos corresponde a los límites del poder del Estado. Otra forma de ver es como un ámbito internacional, como con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un consenso de los estados sobre cosas que se deben asegurar sí o sí que se cumplan en aspectos de derechos humanos. Por lo tanto, esta es una vertiente emancipadora que libra de subordinaciones que puede haber en la sociedad. Todo esto hace que se cree un sistema general y universal de derechos humanos. El sistema universal de derechos humanos es, por tanto, un sistema de expectativas de un no hacer de parte de otras personas, empresas y estados que se consideran indispensables como normas de protección y garantía para el fomento de los derechos humanos en todas las partes del mundo. Es súper importante señalar que la idea de la consolidación de la igualdad surgió en la Ilustración en la época de la Revolución Francesa en 1789. Donde se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que precisamente excluía a las mujeres. De eso se dio cuenta la dramaturga Marie Jouat, que en realidad tenía un seudónimo que era Olympe de Jouat, que al final ella creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, muriendo más tarde en la guillotina por razones parecidas, aparte de apoyar la abolición de la esclavitud. Bueno, ahí podemos ver una imagen de Olimpia en el contexto de la Revolución Francesa. Y a la vez es importante señalar que el surgimiento de los derechos humanos se dio por medio de distintos movimientos sociales e históricos,
que se dieron por distintas generaciones, como se les llama. Los de primera generación, segunda y tercera. Los derechos humanos de primera generación se dieron precisamente en el contexto del fin de la Revolución Francesa, en la cual se luchó y se consiguieron derechos civiles y políticos, de libertad de pensamiento y de opinión, a la vez de la posibilidad de elección de gobernantes. Esto se dio en el contexto de la independencia de las colonias españolas e inglesas. A la vez, los derechos de segunda generación surgieron en el contexto de la Revolución Mexicana, donde se consiguieron los derechos sociales, políticos y culturales, además de seguridad social, laboral, alimentación y salud, así como de educación, cultura y vivienda. Y por último, los derechos humanos de tercera generación surgen en el contexto del término de la Segunda Guerra Mundial, en donde se consolidan los derechos de los pueblos a la solidaridad con respecto a la paz y la cooperación internacional y regional. También se considera el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la dependencia económica y nacional. Es importante señalar que luego de esto surge la ONU con su Carta de las Naciones Unidas en 1945, para luego surgir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que se constituye como las bases modernas sobre los derechos humanos, que son mundiales. Se basan básicamente en que todos somos iguales en dignidad y derechos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos podemos diferenciar los instrumentos generales, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Básicamente, los instrumentos generales plantean como normas básicas la no discriminación, el derecho a la vida y la libertad, y también hay otros instrumentos que son particulares, que se han dado por situaciones específicas para evitar discriminaciones o situaciones de abuso a población en particular. Ahí está la Convención de los Derechos sobre el Niño y las Niñas, sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación contra la mujer, otras contra la tortura, la prevención de delitos de genocidio y la eliminación de toda discriminación racial, así como también existen los de libertad de movimiento y residencia. Si bien los derechos humanos pueden ser reconocidos y respetados por todo el mundo, no son ley, y si un país no los respeta, no hay grandes consecuencias para ellos. Las organizaciones de las Naciones Unidas sirven más que nada como mecanismo de control y vigilancia. Y además es necesario hacer algunas aclaraciones de aspectos que pueden tener los derechos humanos y dudas que generalmente se dan. Existen diferencias en cuanto a su aplicación. No todos tienen derechos humanos. Por ejemplo, no existen los derechos humanos de las cosas. Cuando hay protestas, se ha escuchado muchas veces incluso sobre los derechos humanos de los malls. No, eso no existe. Y además la policía como cuerpo policial no tiene derechos humanos, pero como persona sí. Esta distinción es muy importante de hacer porque cuando el uniformado ocupa su traje uniforme como agente del Estado, está autorizado al uso de la fuerza y por tanto tiene que tener un sentido de responsabilidad en el ejercicio de esa fuerza. Esto tiene sentido para que el Estado quede limitado en cómo ejerce el poder y no se haga a diestra y siniestra. Pues tienen el monopolio de la fuerza y se debe evitar vulnerar los derechos humanos de los civiles. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Agradezco su participación y por favor les pido que cualquier proyecto, idea, duda que tengan, bienvenidos a consultar. Pueden escribirme al correo focomigrante@gmail.com
Y si lo desean, podemos ponernos de acuerdo para poder conversar, videollamada y hacer algo un poco más dinámico. Eso pues, hasta la próxima semana, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.